Mi novia publicó en su graduación: por fin puedo dejar de fingir que amo a este perdedor, el karma la dejo en la ruina. Mi nombre es Daniel. Tengo 29 años y trabajo como técnico en mantenimiento industrial. No es el tipo de empleo del que la gente presume, pero es estable, bien pagado dentro de lo que cabe, y me permitió durante años llevar una vida tranquila. O al menos eso pensaba antes de que todo cambiara. A Valeria la conocí hace casi 3 años. Fue en una reunión pequeña, nada especial, organizada por un amigo en común. Ella no era de las que llaman la atención de inmediato, pero tenía algo distinto. Era reservada, observadora, hablaba poco, pero cuando lo hacía, decía cosas concretas, sin adornos innecesarios. En ese momento su vida no estaba en su mejor etapa. Había dejado la universidad un año antes. Estudiaba arquitectura, pero tuvo que abandonarla por problemas económicos. Vivía con una tía y trabajaba en una tienda de ropa para mantenerse. No se quejaba, pero era evidente que no era lo que quería para su vida. Recuerdo claramente una conversación que tuvimos semanas después de conocernos. Estábamos sentados en un parque, comiendo algo sencillo. Fue ahí cuando me contó su situación sin dramatizarla. No pude seguir pagando la universidad, dijo, mirando al frente, sin buscar lástima. ¿Y quieres volver?, le pregunté. Claro que sí. Pero no siempre querer algo significa poder hacerlo. Esa frase se me quedó grabada. Al principio, nuestra relación fue casual. Salíamos de vez en cuando, hablábamos, nos conocíamos poco a poco. No había compromisos grandes ni expectativas claras. Pero con el tiempo, empecé a involucrarme más. No fue algo que planeé. Simplemente empezó con detalles pequeños: invitarla a cenar, ayudarle con transporte, comprarle cosas básicas cuando veía que lo necesitaba. Ella nunca lo pidió directamente. Yo lo ofrecía. Con el paso de los meses, nos hicimos pareja. Fue entonces cuando tomé una decisión que en su momento me pareció correcta. Le propuse ayudarla a volver a la universidad. No tienes que dejarlo así, le dije una noche. ¿Y cómo haría eso?, respondió. Yo puedo ayudarte. Se quedó en silencio un buen rato. No parecía emocionada, sino pensativa. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Sí, respondí sin dudar. Ese fue el inicio de todo. Volvió a inscribirse unos meses después. Yo empecé a trabajar más horas. Aceptaba turnos extras, fines de semana, cualquier oportunidad para generar más ingresos. Cubría su colegiatura, materiales, transporte, prácticamente todo. No lo veía como un sacrificio. Sentía que estaba construyendo algo importante, algo con futuro. Al inicio, Valeria era muy agradecida. Me decía constantemente que no sabía cómo devolverme todo lo que estaba haciendo por ella. Hablaba del futuro, de cómo cuando terminara la carrera todo sería diferente para los dos. Yo le creí. Nos mudamos juntos relativamente rápido, menos de un año después de iniciar la relación. Era un departamento pequeño, nada lujoso, pero suficiente. Yo pagaba todo. Ella se enfocaba en estudiar. Y durante un tiempo, todo parecía funcionar. Pero los cambios no llegan de golpe. Llegan poco a poco, casi imperceptibles. Al principio fueron cosas pequeñas. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Tareas, proyectos, trabajos en equipo. Era normal. Después vinieron las reuniones, eventos universitarios, salidas con compañeros. Seguía siendo normal. Pero dejó de contarme cosas. Antes me hablaba de sus clases, de sus profesores, de lo que aprendía. Luego sus respuestas se volvieron cortas. Bien. Normal. Nada importante. También cambió su actitud conmigo. Se volvió más distante. Ya no había la misma cercanía. Las conversaciones se volvieron superficiales. Yo lo atribuía al estrés. Nunca pensé que fuera algo más. Cuando comenzó sus prácticas profesionales, todo se intensificó. Consiguió un lugar en una empresa reconocida. Era una gran oportunidad, de esas que realmente pueden cambiar una vida.
Estaba feliz. Y yo también por ella. Celebramos ese día en casa. Compré comida, algo para brindar. Ella hablaba emocionada, haciendo planes. Esto es solo el inicio, decía. Todo va a cambiar. Tenía razón. Pero no de la forma en que yo esperaba. A partir de ese momento, casi no estaba en casa. Entre la universidad y el trabajo, su rutina cambió completamente. Llegaba tarde. A veces ni siquiera cenaba conmigo. Decía que ya había comido o que no tenía hambre. También empezó a cambiar su forma de vestir. Más formal, más cuidada. Era evidente que estaba entrando en otra etapa de su vida. Yo lo notaba. Pero no decía nada. Hay algo que entendí después: cuando quieres que algo funcione, eres capaz de ignorar señales muy claras. El día de su graduación llegó. Para mí era importante. Sentía que todo el esfuerzo finalmente tenía sentido. Le pregunté a qué hora sería la ceremonia. No puedes ir, me dijo sin rodeos. Me sorprendió. ¿Por qué? Es solo para graduados. No me convenció, pero no insistí. Entonces celebramos después, le dije. Ella dudó. Voy a ver, probablemente haga algo con mis compañeros. Eso me incomodó, pero lo dejé pasar. Ese día se fue temprano. Se arregló más de lo normal. Antes de salir apenas me miró. Luego hablamos, dijo. Y se fue. Me quedé en el departamento esperando. Pasaron horas. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Intenté no molestarla. Pensé que estaba ocupada. Hasta que vi la notificación. Era una publicación suya. Una foto en blanco y negro. Salíamos los dos. Una imagen antigua, de cuando empezábamos. Al principio no entendí. Luego leí el texto. Por fin puedo dejar de fingir. Sentí un vacío inmediato. Seguí leyendo. Gracias por todo, pero nunca te amé. Me quedé completamente en silencio. Pensé que era una broma. Hasta que vi los comentarios. Personas riéndose. Comentarios burlones. Frases que insinuaban que todo había sido un plan. Intenté llamarla. No respondió. Intenté escribirle. No le llegaron los mensajes. Me había bloqueado. Sin explicación. Sin conversación. Solo esa publicación. Fui al cuarto. Abrí el closet. Vacío. Completamente vacío. No fue algo impulsivo. Lo había planeado. Todo. Me senté en la cama sin saber qué hacer. No sentía rabia inmediata. Solo una especie de silencio interno. Hasta que mi teléfono vibró. Un número desconocido. Mensaje. Ella no salió tan limpia como cree. Lo leí varias veces. No entendía. El teléfono volvió a vibrar. Llamada entrante. Contesté. Daniel, dijo una voz femenina. Sí. Soy Mariana. Trabajo con Valeria. Hubo una pausa breve. Creo que necesitas saber algunas cosas. Hubo un pequeño silencio después de que dijo su nombre, como si esperara una reacción distinta de mi parte. Ya sé suficiente, respondí con voz seca. No, no lo sabes, dijo de inmediato. Su tono no era agresivo, pero sí firme. Eso hizo que prestara más atención. Ella siempre habló de ti, continuó. Pero no como crees. Apreté el teléfono sin darme cuenta. Decía que eras útil. Que le resolvías todo mientras terminaba la carrera. Sentí un golpe, pero no reaccioné como antes. No era sorpresa. Era confirmación. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora cree que ya no te necesita. Solté una risa breve, sin humor. Eso ya me quedó claro. No solo eso, añadió Mariana. Hay algo más. Me quedé en silencio. Está metida en cosas ilegales en la empresa. Esa frase sí cambió todo. ¿De qué hablas?
Facturación falsa. Movimientos que no cuadran. Alteración de documentos. No es un error, es un sistema. Mi mente empezó a enfocarse de otra forma. Ya no era emocional. Era fría. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque trabajé ahí antes que ella, respondió. ¿Y por qué vi cosas? Y porque ella misma hablaba de eso cuando pensaba que nadie importante escuchaba. Hubo una pausa. También consiguió ese puesto acostándose con el jefe. No reaccioné. No porque no importara, sino porque ya no cambiaba nada. ¿Y por qué me dices esto?, pregunté. Porque hace rato, en la graduación, estaba hablando de ti otra vez. Eso sí captó completamente mi atención. ¿Qué dijo? Mariana soltó una pequeña risa amarga. Que dejó su laptop en tu casa. Automáticamente miré hacia la sala. Y ahí fue cuando lo recordé. La laptop. No le preocupa, continuó Mariana. Dice que luego pasa por ella. Hizo una pausa breve. Porque está segura de que vas a aceptar cualquier excusa con tal de volver a verla. Sentí como algo dentro de mí cambiaba. No fue dolor. Fue claridad. ¿Dijo eso exactamente así?, pregunté. Sí. Y todos se rieron. Respiré hondo. Perfecto, dije en voz baja. Daniel. No, la interrumpí. Ya entendí todo. Miré el departamento vacío. El silencio. El espacio. Voy a destruir todo lo que dejó, dije. Su laptop, sus cosas. No hagas eso, respondió de inmediato. ¿Por qué no? Porque eso no es venganza. Eso es impulsivo, y además es evidencia. Esa palabra me detuvo. ¿Evidencia? Sí. Si lo que te digo es cierto, ahí dentro puede estar todo. Correos, archivos, documentos. Pruebas reales. Me quedé en silencio. ¿Sabes lo que significa eso?, continuó. No solo la hundes a ella. También a la empresa. Mi respiración se volvió más lenta. Quiero hacerlo bien, dijo Mariana. No solo desquitarme. Yo también, respondí. Y esta vez lo sentía. Entonces escúchame, dijo. Sé cómo entrar a esa laptop. Levanté la mirada. ¿Cómo? Estudié sistemas. Y además, la conozco. Eso me hizo sonreír por primera vez, pero no de alegría. ¿Dónde estás?, pregunté. Todavía en la fiesta. Sal de ahí. Te mando ubicación. Dame 20 minutos. Colgamos. Me levanté y fui directo a la sala. Ahí estaba. La laptop. Cerrada. Intacta. La tomé y la puse sobre la mesa. La observé unos segundos. Todo lo que había pasado, estaba conectado a ese objeto. Todo. Por primera vez desde que vi la publicación, sentí algo parecido a control. No sobre ella. Sobre lo que venía. Nos encontramos en una cafetería discreta. Era tarde, casi no había gente. Mariana llegó todavía con ropa formal, pero su expresión no era de celebración. Se sentó frente a mí. ¿La tienes? Deslicé la laptop hacia ella. La abrió sin más. ¿Estás seguro de esto?, preguntó sin mirarme. Más que nunca. Encendió el equipo. Pantalla de bloqueo. Empezó a escribir. Primer intento. Error. Segundo. Error. No parecía nerviosa. Al contrario. Estaba concentrada. Ella no es tan inteligente como cree, murmuró. Tercer intento. Error. Cuarto intento. La pantalla cambió. Acceso concedido. Listo. La miré. Eso fue rápido. Te dije que la conocía. Empezó a revisar carpetas. Archivos. Correos. Todo. El silencio no era incómodo. Era tenso. Aquí, dijo de pronto. Giró la pantalla.
Registros de facturación. Nombres. Cantidades. Esto no es normal. Abrió más archivos. Correos internos, transferencias. Se detuvo un momento. Esto es grande. Mientras más veíamos, más claro se volvía. No era algo pequeño. Era un sistema completo. Organizado. Con esto podemos hacer mucho, dijo Mariana. La miré. No quiero hacer daño, respondí. Quiero que paguen. Ella asintió. Entonces hay que hacerlo bien. ¿Qué propones? Dos cosas. Primero, respaldo de todo. Nada se borra. Nada se altera. Asentí. Segundo, esto no se queda solo entre nosotros. ¿Policía? Sí. Pero también hacerlo público. Si solo lo llevamos por la vía legal, pueden intentar ocultarlo. Tenía sentido. Entonces hacemos ambas cosas. Mariana me miró fijamente. ¿Estás listo? Pensé en la publicación. En los comentarios. En su risa. Sí. Pasamos la siguiente hora copiando todo. Archivos. Correos. Capturas. Cada documento relevante. Mariana sabía exactamente qué buscar. No improvisaba. Era como si hubiera esperado esto. Finalmente cerró la laptop. Con esto, no hay forma de que salga limpia. El silencio volvió. Pero ahora era diferente. Se acabó para ella, dije. Mariana negó ligeramente. No, corrigió. Apenas empieza. Salimos de la cafetería sin decir mucho más. No hacía falta. Cada uno llevaba una copia de todo y un plan claro. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque ya no tenía sentido hacerlo. Mi mente no estaba desordenada, al contrario, estaba más clara que nunca. No estaba reaccionando, estaba ejecutando. A la mañana siguiente fui directamente a la policía. No lo pensé demasiado. Sabía que si dudaba, podía echarme atrás, y no estaba dispuesto a eso. Entré con una mochila donde llevaba la laptop y una carpeta con copias de los archivos. No quería depender de un solo soporte. Al principio no fue sencillo. El oficial que me atendió parecía escéptico. No por mala intención, sino porque lo que estaba presentando no era una denuncia común. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó mientras revisaba algunos documentos. Sí. ¿Y cómo obtuvo esta información? Esa era la parte delicada. Vivía con una de las personas involucradas, respondí. Dejó el equipo en mi domicilio. No dije más de lo necesario. El oficial me observó unos segundos. Luego llamó a alguien más. Un superior. La laptop fue revisada por personal especializado. El ambiente cambió en menos de una hora. Lo que al inicio parecía una denuncia dudosa empezó a tomar peso. Vamos a iniciar una investigación formal, me dijeron finalmente. Esto no será inmediato. Lo entendía. Pero también sabía que no todo dependía de eso. Mientras la policía hacía su parte, Mariana hacía la suya. No hablábamos constantemente, pero estábamos coordinados. Sabíamos que esto no solo era presentar pruebas, sino evitar que todo se enterrara. 2 días después, me escribió. ¿Listo? No pregunté a qué se refería. Ya lo sabía. Minutos después, empezó a circular una publicación. Directa. Sin rodeos. Esta empresa ha estado cometiendo fraude durante años. El texto venía acompañado de documentos. Capturas. Fragmentos de correos. Y lo más importante, pruebas claras. También había fotos. Valeria con el jefe. En contextos que no dejaban mucho a la interpretación. Los nombres no estaban ocultos. No era una insinuación. Era una acusación respaldada. La publicación empezó a moverse rápido. Compartidos. Comentarios. Reacciones. La gente siempre responde cuando hay escándalo.
Pero responde más cuando hay pruebas. La empresa intentó reaccionar. Publicaron un comunicado ambiguo. Hablaron de malentendidos. Pero ya era tarde. Porque mientras eso se hacía público, la policía ya estaba actuando. Primero fueron inspecciones. Auditorías. Revisión de cuentas. Después, las detenciones. El jefe fue uno de los primeros. Valeria poco después. No estuve presente. No lo necesitaba. Me enteré por una llamada. Número desconocido. Contesté. Silencio. Luego su voz. ¿Fuiste tú? No respondí de inmediato. Fuiste tú, repitió. Su voz ya no era segura. Sí, respondí. No tenía sentido negarlo. Escuché su respiración al otro lado. ¿Por qué hiciste esto? Esa pregunta me hizo fruncir el ceño. ¿De verdad preguntas eso? Me arruinaste la vida, gritó. Cerré los ojos un momento. No, respondí. Tú lo hiciste sola. Hubo un silencio. Luego empezó a llorar. Pero no era arrepentimiento. Era desesperación. Podíamos arreglarlo, dijo entre sollozos. No respondí. Daniel, por favor. Fue ahí cuando entendí algo importante. No estaba arrepentida por lo que hizo. Estaba arrepentida de haber sido descubierta. Se acabó, dije. No, no puedes hacerme esto. Ya está hecho. Colgué. No había nada más que decir. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. Las pruebas eran demasiado claras. Correos. Transacciones. Documentos alterados. Todo apuntaba a lo mismo. Fraude. Manipulación fiscal. Encubrimiento. La empresa fue clausurada. El caso se volvió público. No solo en redes. También en medios más grandes. El jefe recibió una condena mayor. Valeria, 3 años. Y la pérdida de su licencia profesional. Todo por lo que había trabajado. Todo lo que justificó. Todo lo que creyó haber conseguido. Se desmoronó. Pasaron semanas. El ruido mediático bajó. Como siempre pasa. Pero las consecuencias se quedaron. Un día, Mariana me escribió. Gracias. Nos vimos otra vez en la misma cafetería. Esta vez el ambiente era distinto. Más tranquilo. Más cerrado. No lo habría logrado sin ti, dijo. Tú ya sabías todo, respondí. Pero necesitaba a alguien que actuara. Asentí. Hubo un silencio breve. ¿Te arrepientes?, preguntó. Pensé unos segundos. No en ella. No en la relación. Sino en todo. No, respondí. Y era verdad. No sentía culpa. Tampoco satisfacción exagerada. Solo, cierre. Mariana sonrió ligeramente. Entonces valió la pena. Sí. Nos despedimos poco después. No éramos amigos. Solo 2 personas que coincidieron en el momento correcto. Volví al departamento esa noche. Seguía vacío. Pero ya no se sentía igual. No era abandono. Era espacio. Caminé por las habitaciones sin prisa. Sin recuerdos que evitar. Sin preguntas. Me detuve frente al closet. El mismo lugar donde todo se hizo evidente. Ahora no había nada. Y por primera vez. Eso no me molestó. Apagué las luces. Me senté en la sala. Y entendí algo simple. No fue el engaño lo que más dolió. Fue darme cuenta de que nunca fue real. Pero también entendí otra cosa. Cada decisión tiene un precio. Y esta vez. No fui yo quien lo pagó. Actualización. No sé cuántas personas leerán esto ni cuántas recuerdan la historia original. Ha pasado tiempo. Bastante. Después de todo lo que ocurrió, seguí con mi vida.
Cambié rutinas, cambié de entorno, incluso cambié de círculo social. No fue inmediato, pero poco a poco todo se volvió más estable. No perfecto, pero sí más tranquilo. Aprendí a estar solo. Aprendí a no construir mi vida alrededor de otra persona. Y sobre todo, aprendí a no ignorar señales que antes habría justificado. Por eso no había vuelto a hablar de esto. Hasta ahora. Porque algo que creí terminado, regresó. Y esta vez no fue un recuerdo. Fue real. Hace unas semanas, a inicios de marzo de 2026, empecé a recibir mensajes. Al principio no les di importancia. Números desconocidos. Textos cortos. Sin contexto claro. El primero decía: vas a pagar por lo que hiciste. No era la primera vez que recibía algo así. Después de lo que pasó, era normal que aparecieran mensajes aislados. Gente opinando, insultando o simplemente buscando reacción. Lo ignoré. Luego llegó otro. Te observo todos los días. Ese me hizo detenerme un poco más. Pero aún así, lo dejé pasar. Pensé que era alguien intentando asustar. Una broma de mal gusto. El tercer mensaje fue distinto. Cuando menos lo esperes, todo termina. Ese ya no sonaba igual. Pero había algo más. Todos esos mensajes incluían enlaces. Supuestas fotos. Archivos. Cosas diseñadas claramente para que las abriera. Y ahí fue donde algo no encajó. No los abrí. No por intuición emocional. Por lógica. Parecían enlaces maliciosos. De esos que buscan robar información o infectar el teléfono. Así que los ignoré por completo. Bloqueé los números. Seguí con mi rutina. Durante varios días no pasó nada más. ¿Hasta qué pasó? Era una mañana normal. Tenía que ir a trabajar temprano. Bajé al estacionamiento sin prisa. Todo parecía igual. Hasta que vi el suelo. Había un charco debajo de mi auto. Al principio pensé que era agua. Algo del aire acondicionado. Condensación. Pero cuando me acerqué, algo no cuadraba. El color. La textura. No era agua. Me agaché. Y lo entendí. Líquido de frenos. Sentí un golpe en el estómago. No fue inmediato, pero en segundos todo empezó a encajar. Me levanté rápido y revisé el coche. No soy mecánico, pero sé lo básico. Y lo que vi no dejaba dudas. Los conductos estaban manipulados. No era desgaste. No era una falla. Alguien lo hizo. Alguien cortó los frenos. Ese fue el primer momento en el que sentí miedo real. No enojo. No rabia. Miedo. Porque eso ya no era un mensaje. Era un intento directo de hacer daño. Y fue en ese momento cuando conecté todo. Los mensajes. Las amenazas. Los enlaces. No era alguien al azar. Era alguien que sabía quién era yo. Ese mismo día fui a denunciar. Expliqué todo. Los mensajes. El coche. Las sospechas. Pero siendo honesto. En ese momento no pensé en Valeria. Sí, suena extraño. Pero habían pasado años. Para mí, ella era parte de algo terminado. No alguien presente. La policía tomó el caso. Revisaron el vehículo. Registraron los mensajes. Me recomendaron precaución. Cambiar rutinas. Estar alerta. Nada que no supiera ya. Pasaron algunos días sin novedades. Ni mensajes. Ni señales. Empecé a pensar que tal vez había sido algo aislado. Un susto. Hasta esa noche. Era tarde. Estaba en casa, tranquilo. No hacía nada especial. Solo cerrando el día. Y entonces lo escuché. Un ruido. No fuerte. Pero claro. Venía de la puerta. Pensé que lo había imaginado. Hasta que volvió a sonar.
Más claro. Más intencional. Me levanté en silencio. Caminé despacio. Miré hacia la entrada. La cerradura se estaba moviendo. Alguien estaba intentando abrir. Sentí como todo mi cuerpo se tensó. No grité. No hice ruido. Tomé el teléfono. Marqué a la policía. Mientras el operador respondía, me acerqué a la mirilla. Y ahí la vi. Valeria. No había duda. Más delgada. Más dura. Pero era ella. Tenía algo en la mano. No lo distinguí al inicio. Pero cuando se movió, lo vi. Un cuchillo. Parcialmente oculto, pero visible. Mi respiración se volvió pesada. ¿Cuál es su emergencia?, escuché. Hay alguien intentando entrar a mi casa, dije en voz baja. Está armada. ¿Puede identificar a la persona? Miré de nuevo. Sí. Hubo un breve silencio. Es alguien que ya estuvo en prisión. No dije su nombre. No hacía falta. En ese momento, ella dejó de forzar la cerradura. Se quedó quieta. Como si supiera. Como si sintiera que la observaban. Luego habló. Sé que estás ahí. Su voz era diferente. Fría. Controlada. Sal. No respondí. ¿Crees que esto terminó?, continuó. ¿Crees que puedes arruinarme la vida y seguir como si nada? Sentí un escalofrío. Vas a pagar. La policía ya viene, respondí sin abrir la puerta. Hubo un silencio. Luego una risa. Perfecto. Se quedó unos segundos más. Después escuché pasos. Se estaba yendo. Pero no corriendo. Caminando. Como si no le importara. La policía llegó minutos después. Tomaron mi declaración. Revisaron el área. Pero ella ya no estaba. Aún así, no tardaron en encontrarla. No sé exactamente cómo. Pero lo hicieron. Y esta vez no hubo duda. Intento de allanamiento. Amenazas. Posesión de arma. Y con antecedentes. No necesitaban mucho más. Valeria volvió a prisión. Esta vez no por fraude. Sino por algo más directo. Más peligroso. No escribo esto por dramatizar. Lo escribo porque aprendí algo. Hay personas que no sueltan. No porque te quieran. Sino porque no aceptan perder. Yo seguí adelante. Ella no, y esa diferencia lo cambia todo. Cuídense. En serio. A veces uno cree que todo ya terminó. Pero no siempre es así.